Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. Un saludo, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. Ya sabéis que para cualquier duda, cualquier cuestión relacionada con la creación y difusión de contenidos sobre transformación digital, o si os interesa una charla más personalizada sobre Industria 4.0, me podéis localizar en contacto@podcastindustria40.com. Hoy os quiero explicar algunos conceptos fundamentales a la hora de hablar de mantenimiento predictivo y mantenimiento proactivo en la industria. Vamos a ello. En primer lugar, un par de explicaciones relacionadas con el mantenimiento de máquinas empleadas en los procesos de producción. Hace unos años, cuando una de estas máquinas se estropeaba y había que pararla, se llevaba a cabo un mantenimiento correctivo, es decir, un técnico iba a nuestras instalaciones y arreglaba la máquina estropeada. Esto obviamente ocasionaba problemas importantes como el tener parada una máquina durante un tiempo y, por tanto, en algunos casos, la producción. Para evitar estas averías se empezó a ofrecer un mantenimiento preventivo, tan sencillo como que un técnico pasase cada cierto tiempo por nuestras instalaciones y revisase el estado de las máquinas. Si observaba alguna anomalía, podía solicitar una reparación, etc. El mantenimiento preventivo garantiza un porcentaje alto de efectividad, pero supone que un técnico nos visite, tener que parar la máquina durante un tiempo si es necesario, etc. Y desde hace unos años se empiezan a ofrecer mantenimientos predictivos. Las bases de este tipo de mantenimientos es que las máquinas están dotadas de sensores que recogen información sobre su funcionamiento. Esta información se envía a servidores en las que se analiza utilizando herramientas de Big Data e inteligencia artificial. Todos estos datos se contrastan con un histórico de información en los que se refleja que ante determinadas anomalías lo más probable es que la máquina falle en un determinado momento. De esta forma, gracias a la información recopilada, es posible anticipar problemas y evitar una parada no planificada ante una avería. Un cuarto tipo de mantenimiento es el proactivo. En este caso no solo se ofrece información sobre cuándo puede que falle la máquina, sino que el análisis se dirige a conocer los motivos de ese error. Si somos capaces de detectar de dónde puede venir un fallo, tendremos una máquina más fiable. Centrándonos en el mantenimiento predictivo de máquinas, existen diferentes fases a la hora de implementar una solución de este tipo. Vamos con ellas. La primera fase es la de la captación de datos de funcionamiento de máquina. Se trata de instalar sensores que recojan diferentes variables. Esos sensores pueden enviar la información de forma inalámbrica, mediante cableado y en tiempo real o no. Todo depende de la importancia que tenga esa máquina dentro del proceso de fabricación. En el capítulo anterior de este podcast hablamos sobre la latencia y su papel en el envío de datos de máquinas. También hay quien prefiere soluciones al margen de sensores vinculados con Internet de las Cosas, conectándose directamente al hardware industrial, una opción menos intrusiva y más económica. ¿Qué parámetros se suelen medir en un mantenimiento predictivo? Bueno, pues el más habitual es la vibración de equipos rotativos. Este análisis puede concluir en que existe un desequilibrado, no está bien alineado en ejes y poleas, hay daños en rodamientos o engranajes, holguras, roce mecánico o problemas en los motores. Se suelen también instalar sensores termográficos por infrarrojos para detectar problemas y fugas de temperatura. Otro elemento del mantenimiento predictivo se centra en el análisis de lubricantes para comprobar el desgaste de los componentes. Si se observan restos o contaminantes, es un indicio de degradación de la máquina. La supervisión de la presión hidráulica también puede ofrecer buena información sobre el estado de la máquina, posibles fugas u obstrucciones. También se emplean sensores para analizar la calidad de los humos de combustión. Hay otras técnicas más complejas para analizar el funcionamiento de máquinas, como ultrasonidos para medir humedades o temperaturas, la inspección radiográfica para identificar defectos internos en las piezas, el análisis de campos magnéticos o el uso de líquidos penetrantes para detectar fisuras y los impulsos de choque para determinar el estado de los rodamientos.
La sensorización de una máquina es una de las fases más importantes de un proyecto de mantenimiento predictivo, ya que la instalación de un sensor en una ubicación inadecuada puede producir un diagnóstico erróneo. Si no hay buenos datos, aunque tengamos los mejores algoritmos de análisis, las conclusiones desde luego no van a ser adecuadas. Una vez que tenemos los datos y la información del funcionamiento de la máquina, hay que establecer los umbrales de comportamiento óptimo que nos ofrecen las cifras normales de operación de dicha máquina. Es lo que algunos denominan monitorización basada en condición. El principal inconveniente es que al establecer estos parámetros, cualquier anomalía temporal, en lo que se refiere a vibraciones o temperatura, va a ser reconocida como una alarma, y las falsas alarmas generan paradas y mantenimientos innecesarios. Es por ello que además de los datos reales para llevar a cabo un mantenimiento predictivo óptimo, es necesario un histórico de información sobre el funcionamiento de esa máquina: temperaturas, averías, reparaciones, mantenimientos, tipo de componentes, número de ciclos, etc. Es determinante cruzar todos estos datos y para ello hacen falta herramientas de analítica y en algunos casos sistemas de inteligencia artificial. Gracias al Machine Learning se pueden identificar patrones de comportamiento anómalos y determinar cuándo y dónde se puede producir una avería. Se estima un desgaste o sobreesfuerzo de la máquina, desviaciones en el funcionamiento normal o alteraciones en el consumo energético, por ejemplo. Esto tiene una clara incidencia en conceptos como el cálculo de riesgos de fallos o ROF, Risk of Failure, y la vida útil restante de los equipos o RUL, Remaining Useful Life. Hay que recordar que este tipo de algoritmos de inteligencia artificial siguen aprendiendo más a medida que se incorporan más datos de funcionamiento, sean en tiempo real o históricos, por lo que sus previsiones van mejorando con el tiempo. El siguiente paso en un proceso de mantenimiento predictivo consistiría en mostrar toda esa información de una forma comprensible para el responsable de planta. Un entorno visual a través de un software específico o integrado, los sistemas de gestión de mantenimiento, los GMAOs. Allí se podrían monitorizar los datos y también las posibles alertas de funcionamiento anómalo. Es importante clarificar previamente con nuestro proveedor qué tipo de dashboard nos va a ofrecer y si es posible integrarlo en nuestros sistemas de gestión o es una solución aparte. Los beneficios del mantenimiento predictivo son, por tanto, bastante evidentes. Se detectan anomalías, se predice cuándo se puede producir un fallo evitando paradas, es posible calcular la vida útil de las máquinas y sus componentes, se llevan a cabo solo los mantenimientos preventivos necesarios y se detectan patrones asociados a diversos problemas de mantenimiento. Hay que decir que existen soluciones de mantenimiento predictivo con modelos personalizados por máquina, por turno de trabajo e incluso por producto o bien fabricado. Es una información sin duda más que interesante. Y un paso por delante del mantenimiento predictivo está el mantenimiento proactivo. Su objetivo, además de predecir fallos, es identificar las causas de dichos errores para determinar las acciones correctivas y evitar que se sigan produciendo estos problemas. El funcionamiento es similar al predictivo. Sensorizar las máquinas para realizar análisis de vibraciones, termográficos, de presión, etc. Y ya no se trata de predecir que cierto fallo va a ocurrir dentro de un mes, sino de ofrecer información completa detallando, por ejemplo, que un problema de lubricación está causando que la vida de la máquina sea menor de lo que debería o que sería importante tratar de evitar una vibración horizontal en una máquina que le está restando vida útil. Para ello es necesario utilizar algoritmos de inteligencia artificial y muy buenos datos de funcionamiento e históricos para realizar un buen análisis. Es un sistema mucho más complejo que un mantenimiento predictivo y por eso todavía el mantenimiento proactivo está en una fase inicial en lo que se refiere a su implantación en las empresas. Pues hasta aquí este repaso a las claves de los mantenimientos predictivos y proactivos en la industria. Ya sabéis que si queréis saber algo más sobre el mundo de la industria 4.0 tenéis más de medio centenar de episodios disponibles en la web www.podcastindustria40.com. Un saludo.